y ella es licenciada por UBA. Hola Florencia, Cristian Loiacono te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien? Se te escucha bien. ¿Vos me escuchás bien a mí? Perfecto, sí, sí. Bueno, ahí estamos. Vamos a hablar de un tema en particular que es SIBO, ¿sí? Pero antes de hablar de SIBO, tengo una pregunta para hacerte. ¿Cómo es esto de alimentación basadas en plantas? Porque me llamó la atención en tu currículum. Es más que interesante, sobre todo para pensar en aquellos que toman la opción vegana, ¿no? Que no tiene que ver con justamente ningún tipo de elemento que provenga de un animal. Entonces ahí me metí con esto que decía en tu currículum. Sí, bueno, justamente la alimentación basada en plantas viene a ser un tipo de alimentación en la cual no se consumen ningún tipo de alimento de origen animal o, bueno, algún tipo de alimento de origen animal como puede ser el huevo o la leche y sus derivados. Hay distintos patrones alimenticios dentro de lo que es el mundo de alimentación basada en plantas. Y me imagino que por supuesto debe haber distintas dietas correspondientes, ¿no? Porque hay una infinidad de plantas, pero no en el mundo las mismas características. Correcto, en realidad quizás la palabra planta nos aleja un poco del concepto de alimentos y estamos pensando en un potus y no, las plantas son las frutas, las verduras, los cereales, las legumbres, las semillas, los frutos secos. Es perfectamente compatible con una buena salud alimentarnos siguiendo este patrón alimenticio, pero es indispensable el asesoramiento profesional, justamente con un profesional de la nutrición que pueda armar una dieta adecuada a la persona. Claro, claro, esto es muy importante. Bueno, gracias por la aclaración, porque hay un mundo ahí, hay un mundo realmente para explorar y conocer. El SIBO, justamente, ¿qué significa SIBO? Hay hace ya unos años como más una tendencia a tocar este tema, que no sé si antes se tocaba de la misma manera, con el mismo nombre o con un tema de inflamación de la flora intestinal. Doctora, corríjame, por favor, ¿eh? Bueno, SIBO significa síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Justamente se trata de que aparecen bacterias en una porción del intestino donde no deberían estar y la presencia de estas bacterias genera la fermentación de los alimentos que comemos causando síntomas de malestar como puede ser la distensión, los gases, constipación, diarrea. Es cierto que hoy día está mucho más en boca de los profesionales de la salud, no porque antes no existiera, sino porque antes no estaban los elementos para el diagnóstico. Entonces, estos síntomas que son bastante generales, ¿no? ¿Quién no tuvo alguna vez episodios de inflamación, gases, eructo, constipación? Bueno, antes se encubría mucho quizás bajo el diagnóstico de colon irritable y hoy, gracias a los avances de la ciencia, bueno, ya hay elementos para hacer un diagnóstico más específico que puede ser SIBO o alguna otra disbiosis intestinal. Preguntarte cuál es el punto o la medida de anclaje de algo que tenga que ver con lo, entre comillas, normal, cuando se habla de gases o inflamación, cierro el paréntesis y las comillas de lo normal, según la comida, ¿no? Y cuál es el momento donde, cuidado, me parece que por ahí estás en un problema o tenés SIBO. Y esta aclaración, ¿por qué? Porque tal vez mucha gente nos está escuchando y dice, claro, bueno, pero después de una comilona el domingo, ¿cómo no terminar inflamado? O bueno, sí, a veces no como bien en la calle y como dos sándwiches apurado, voy manejando, quien te habla, por ejemplo, ¿no? Y es como, Sí. después te cuidas, pero hay momentos donde no, entonces decís, ¿cómo diferenciar ese momento normal, entre comillas, de un proceso que puede ser infeccioso a otro nivel o con bacterias, como bien lo decías? Bien, bueno, es muy interesante tu pregunta porque es cierto que todos en alguna que otra ocasión hemos sentido malestar luego de la comida. Creo que la diferencia está en que las personas que llegan a la consulta de un gastroenterólogo llegan porque es una molestia cotidiana que los acompaña las 24 horas o que va empeorando a lo largo del Mm. día. Quizás se despiertan con un malestar leve que se va agravando a medida que pasan las horas y es algo que tienen hace bastante tiempo. Las personas que yo veo en consultorio me manifiestan que vienen de meses o años de sentir malestar
que justamente muchas veces se naturaliza, ¿no? No, bueno, habré comido apurada, no, habré comido pesada, estaré cansada, Claro. me habrá caído mal, estará mal cocido. Bueno, cuando ya esto se sostiene en el tiempo, por lo general las personas ya buscan consulta porque ya no pueden comer nada, todo les cae mal. ¿Y qué dietas puede haber para contrarrestar el SIBO o quitarlo? ¿O se quita? Pregunta también incluida. Florencia, perdón, como tres preguntas en una, te dice. Bueno, lo más importante es que no todo es SIBO, que todo te caiga mal o que estés con estos síntomas no significa precisamente que tengas SIBO, por eso es clave como primer paso asistir a una consulta con un gastroenterólogo, gastroenteróloga que pueda hacer los estudios diagnósticos correspondientes. En el caso de que sí, de que ese fuera el diagnóstico, bueno, sí, hay un tratamiento que se basa en la alimentación, por supuesto también tiene algunas cuestiones de conducta, no da igual si comemos manejando apurados, así nos sentamos a comer y masticamos bien cada bocado, eso siempre hace la diferencia, pero sí hay un abordaje nutricional que junto con el tratamiento médico, que incluye algunos fármacos, logra revertir, digamos, esta situación de sobrecrecimiento anormal de bacterias en el intestino. No sé si querés que te profundice un poco más en lo que es el tratamiento alimenticio o qué. Sí, 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 puede ser, porque también lo que me pregunto es cuáles son las consecuencias y los síntomas, ¿no? Más allá que imagino que la molestia, una diarrea, puede llegar a traer sangrado u otros problemas, digamos, a futuro esto. Bueno, no sé si, no necesariamente sangrado, pero sí es verdad que suele cursar con una mala absorción o un déficit nutricional, porque ¿qué pasa? Las Ujú. personas que todo lo que comen les cae mal empiezan a modificar intuitivamente su alimentación y de pronto terminan comiendo deficientemente, es decir, le empiezan a faltar nutrientes porque su alimentación se volvió muy acotada a causa del malestar. Y también puede haber un mal aprovechamiento de lo que comemos. Es decir, yo como el alimento, pero como tengo SIBO, mi cuerpo no lo digiere correctamente, no lo absorbe correctamente, y esto a mediano o largo plazo termina causando alguna deficiencia nutricional. Con lo cual es muy importante tratarlo y, bueno, asistir al espacio de consulta. Esa vendría a ser como la principal consecuencia de hacer la vista gorda a estos síntomas o a esta problemática. También es interesante pensar qué llevó, ¿no? Cuáles son los factores que predisponen a este tipo de trastorno. Bueno, los factores pueden llegar a estar relacionados, consulto con el comer porquerías, mucho paquete, etcétera. Bueno, es uno, sí, de los factores que influye. También yo sé que a las personas no nos gusta escuchar cuando nos dicen esto, pero el estrés es un gran causante. El estrés afecta directamente a la salud de nuestros intestinos y hace que, bueno, distintas barreras que tenemos de defensa se debiliten y por este motivo es que las bacterias pueden avanzar, con lo cual encontrar herramientas para manejar el estrés es importante. Otro factor que se ve bastante en la consulta es el consumo quizás desmedido de antibióticos, ¿no? Muchas veces Ajá. por alguna que otra enfermedad nos dan antibióticos, sobre todo ahora que estamos en invierno, ¿no? Que es una época que por ahí nos enfermamos un poco más y quizás distintos profesionales nos dan antibióticos para una cosa, para la otra y no nos ocupamos o los profesionales no se ocupan de pensar en la salud intestinal y el antibiótico genera este tipo de desequilibrio en las bacterias. Entonces, ese es uno de los factores más importantes. Siempre que se consuman antibióticos, es bueno luego consultar con un nutricionista a ver cómo reparar lo que hicieron esos antibióticos. Y el famoso, digamos, para la gente que por ahí nos está escuchando del otro lado, vas al dentista y te dan el famoso keto, ¿no? Para ver si el nombre, el ketorolaco, que es para los dolores muy fuertes, hay gente que se lo aplican por vena en los hospitales, etcétera, pero, y te dicen no más de 4 días, ahí te están advirtiendo, no más de 5 días, y por ahí hay gente que dice, no, pero no aguanto el dolor, sigue, digamos, en ese exceso ahí tenemos un daño al intestino específico o digamos, a lo que tiene que ver con el sistema digestivo. Bueno, justo ese fármaco que mencionás no es un antibiótico, pero sí es Ajá, verdad que su abuso bien. puede causar daños más que nada a nivel estomacal. Lo mismo sucede con, no, A no ver, quiero decir, nombremos antibióticos. No, está bueno. sí,
No, 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 nombrémoslo, no hay los problema. antibióticos son los que tienen venta bajo receta, la amoxicilina, por Claro, ejemplo, que se ahí utiliza va. mucho, Cuando hay ¿no? una infección, Eh, ¿es Cuando hay antibiótico? una Cuando hay una infección, infección. Bien. por ejemplo, te sacaron una muela, te dieron un antibiótico. Te Claro. agarró, no sé, algún tipo de gastroenteritis viral, te dan un antibiótico. Tenés una neumonía causada por una bacteria, te dan un antibiótico. Ahí estaríamos hablando de antibióticos. Los otros suelen ser antiinflamatorios, que no son inocuos, pero bueno, no vendría a ser lo mismo que esto. Recuerdo, siempre traigo alguna experiencia personal, el famoso primer tratamiento de conducto y que te dicen, no tomes esto más de 4 días y vos preguntás por qué y después tu familia te dice, no, si no lo tomes más. En fin, ¿no? El poder de eso que por ahí es tan fuerte en algún lado queda o la síntesis que hace el hígado. Florencia, ¿cómo recibe la gente, para ir finalizando la entrevista, la información que hay en un momento cultural, ya hace varios años, pero que cada vez es más rápido? En redes sociales, de Reels, etcétera. Porque así como estamos hablando con vos ahora, en esta entrevista, tal vez hay mucha gente que un minuto consumiendo un Reel de medicina, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Hay mucho de esto. Hoy lo hablaba con producción, con Mariana, con una compañera, y le decía, che, es como el new tema esto, ¿no? Como sigo, hace esto, hace lo otro. ¿Qué opinás de esto? Bueno, yo opino que vivimos en la era de la sobreinformación y tanta información confunde. Me pasa mucho que llegan a mi espacio de consulta personas muy confundidas porque en un reel escucharon una cosa, pero en otro reel escucharon otra, y quizás Los informamos a través de Reels. Ya, sí, sí. es como O una el chat métrica. GPT también es la otra. Claro. ¿Qué escribo? Eh, ¿Qué hago? Claro, exacto. Y bueno, y ahí también hago también un mea culpa, ¿no? Hay algunos profesionales de la salud que por ahí no se toman el tiempo de explicar con claridad lo que le están indicando a la persona, y ahí también la persona, bueno, recurre a Google porque no lo entendió. Eh, pero bueno, en mi experiencia, cuando uno se toma el tiempo de escuchar lo que te dice la persona, lo que vio en redes sociales, y de explicar paso a paso por qué eso es así o no es así, o al menos en su caso no aplica, por lo general se recepciona bien. Todo va en la empatía que uno tenga a la hora de explicarle al otro. Totalmente. Y has sido muy empática conmigo aquí. Gracias por recepcionar las preguntas y para con todos los oyentes y las oyentes que están del otro lado. Florencia, te agradecemos muchísimo. Hablamos con la licenciada Florencia Lavandeira, justamente licenciada en nutrición y todo lo que tiene que ver también con plantas, específicamente alimentación basada en plantas. Muchas gracias y volveremos a comunicarnos también para seguir aprendiendo sobre estos temas, ¿no? Y sobre todo, tal vez, si vos querés decirlo, una alimentación sana tratando de bajar el estrés, que eso es algo que es muy importante. El otro día también lo decía una colega tuya. 100%. Si no bajamos los niveles de estrés, nada de lo que hagamos va a dar resultado. Es clave tratar de gestionar eso. Perfecto. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a vos. Hasta luego.